Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Les doy la bienvenida hoy a nuestro programa La Hora I, espacio conducido y producido por el capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Esta noche me acompaña en la co-conducción del programa el ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente de nuestro capítulo, y tenemos como invitado especial al ingeniero Marcial López Tafur, con quien vamos a tener el agrado de conversar sobre las oportunidades de las telecomunicaciones para la selva peruana. Déjenme saludar esta noche también, ya me estaba olvidando, a todos los miembros de nuestra orden, al público en general que nos siguen en este programa, pero también déjenme especial saludar a todos los directivos de nuestro capítulo, quienes nos hacen posible la realización de este programa. Sin más preámbulos, le doy la co-conducción al ingeniero Paul Trocoso Castro, quien está aquí, nos acompaña. Muy adelante, Paul. Ok, gracias Carlos. Efectivamente, muy buenas noches con todos los colegas y asistentes a este programa semanal de La Hora I. Hoy día tenemos efectivamente un invitado especial, el ingeniero Marcial López Tafur, ingeniero, digamos, para mí es un ícono dentro de la empresa radio televisión peruana. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI, es ingeniero electrónico, colegiado, del año 1981, bastante tiempo. Justamente creo que este año va a cumplir 40 años de colegiado. Marcial López tiene una maestría en la UNI, tiene maestría en Ciencias, Convención en Telemática. Ingeniero López ha laborado en los principales canales de televisión, como por ejemplo América Televisión, Panamericana Televisión, la Radio Televisión Peruana y RTP, Tele San Juan, Televida, el canal de la Universidad de San Martín, y también ha laborado en CPN Radio. El ingeniero Marcial López actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. También comparte estas funciones docentes con temas de asesoría y consultoría en lo que es televisión digital y telecomunicaciones. Ok, sin más, le damos la palabra al ingeniero Marcial López Tafur con su ponencia del día de hoy, oportunidades de telecomunicaciones para la selva peruana. Adelante, ingeniero López. Buenas noches, distinguido público. El tema que me ocupa ahora es sobre las comunicaciones en la selva, ¿no? Para todos los que hemos viajado a la selva, en mi caso particular, mi papá es de Yurimaguas y mi mamá es de Loreto. Yo nací en Lima, pero conozco mucho la selva. Desde los 11 años he andado por ahí y es ahorita un dolor de cabeza las comunicaciones, ¿no? Voy a tratar de hacer una exposición bastante sintética, o sea, bastante resumida de la problemática que hay allá y de las soluciones que están implementando. Voy a pasar a compartir la pantalla. Ya. Lo primero que tengo que decir es que la selva es aproximadamente 60% del territorio del Perú, ¿no? Parece mentira, pero es la mayoría del territorio que tenemos. Acá tengo un mapa, por ejemplo. Acá en verde se ve la extensión de la selva, ¿no? Y parece mentira, es la región menos poblada de nuestro país. Es bien, porque es despoblada si consideramos el número de habitantes por kilómetro cuadrado, es muy pequeño. La población está concentrada mayormente en las capitales de región, o sea, estamos hablando de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, ¿no? Entonces las telecomunicaciones, especialmente el internet, es muy lento comparado con lo que se tiene en la costa, ¿no? Entonces nuevamente vemos pues que la selva es enorme, ¿no? Enorme y tiene pues un enorme potencial. Si le supiéramos sacar provecho, podríamos ser pues en corto tiempo una potencia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. La problemática, ¿no? Primero es el abandono de la selva por parte de las autoridades de turno, ¿no? Aquí lo que tal vez pueda decir es de que muchas veces no se aprecia lo que se tiene cuando no se lo conoce, ¿no?
muchos de nosotros sí hemos tenido oportunidad de ir a Cusco, por ejemplo, estamos maravillados con lo que hicieron los incas, etcétera, ¿no? Y sacamos pecho por Machu Picchu, por el Cusco, pero no nos damos cuenta que también hay una parte del Perú que lo vemos muy poco, ¿no? Muy poca gente viaja a la selva, comparativamente al resto de destinos vacacionales. Entonces, es todo un universo nuevo, ¿no? Que si lo conociéramos, lo valoraríamos tal vez muchísimo más, ¿no? Yo pienso que mayormente es que a veces las decisiones se toman en Lima sin conocer la selva, ¿no? Bueno, esa es la parte, digamos, más dura, ¿no? Ahora, los servicios, ¿no? Bueno, como es una zona muy poco poblada, los servicios también son escasos, ¿no? Y en los sitios donde hay a veces es deficiente, ¿no? No es lo que quisiéramos tener, ¿no? Para aterrizar en lo que es las telecomunicaciones, los gobiernos han hecho y están haciendo esfuerzos para reducir, ¿qué cosa? La brecha digital, la brecha de comunicaciones, están tratando de hacer lo que pueden, ¿no? Hay un tema que es el tema de la rentabilidad, ¿ya? Muchas veces las operadoras, que son todos privados, tienen ciertos problemas para poder operar porque no hay forma, no hay forma de recuperar la inversión en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, a veces no se recupera nunca, ¿no? Entonces, lo que queda es pues que las autoridades, digamos, en consenso con los operadores, pues puedan establecer alguna forma, pues, ¿no? Pero como lo menciono ahí, que no implique pues un subsidio indiscriminado tampoco, ¿no? Ni de largo tiempo. Tiene que ser algo, pues, digamos, máximo a mediano plazo, ¿no? Para que eso se pueda mantener, ¿no? Hay que encontrar las formas, ¿no? Yo no me atrevería a dar una, pero hay varias, ¿no? Hay varias y eso tendrían ya que decidirlo las autoridades competentes junto con los operadores a manera de sugerencia, ¿no? Ya, bueno, sobre los requerimientos, ¿no? Tal vez lo más importante en este momento, en este momentito, sea la salud, ¿no? La atención primaria, los hospitales, las clínicas, la telemedicina, que es algo muy importante, sobre todo en casos donde se tenga la historia clínica del paciente, ¿no? Y ya esto equivaldría a que tenga que digitalizarse las historias clínicas, ¿no? Ya para que los médicos puedan rápidamente saber el historial clínico de un paciente, ¿no? Y también, por ejemplo, en este caso de la vacunación, ¿no? El tener cantidades exactas de personas, edades, ubicaciones, permitiría planificar una vacunación contra el COVID de una manera mucho más efectiva que simplemente ir con el padrón de la RENIEC, ¿no? Pero en fin, esas son cosas que no se van a poder hacer, yo creo, de inmediato. Eso va a tomar algún tiempo, si es que hay una decisión política de hacerlo, ¿no? Otro tema también importante es la educación, ¿no? Todos estamos viendo el problema que hay, claro, en diferentes escalas, en diferentes regiones. En algunos sitios prácticamente no hay conectividad porque no hay estaciones base, no hay facilidades de comunicaciones, ¿no? Eso es algo muy importante para el caso de la educación a distancia, ¿no? Y es algo que ya se ve que se va a necesitar, ¿no? Va a tener que hacerse de alguna manera. El tema de la seguridad, ¿no? La seguridad es un tema muy importante en estos tiempos y las organizaciones que tienen que ver con esto, que son la policía, la fiscalía, el poder judicial, requieren pues información biométrica de las personas que tienen que hacer algo con ellos, ¿no? Sea que seas víctima o seas victimario, ¿no? O sea, de todas maneras hay que constatar antecedentes, hay que constatar muchas cosas que si se tuvieran los medios y los canales de comunicación expeditos, eso sería una cosa muy provechosa para la administración de la justicia, ¿no? En el caso de los notarios, el hecho de que puedan contar, pues, estamos hablando de la selva, ¿no? Que puedan contar con las facilidades que a veces se tienen acá en la costa, ¿no? De que se pueda tener biometría en tiempo real,
y se pueda pues descartar suplantaciones y darle mayor seguridad jurídica a los actos de compraventa de bienes y servicios, ¿no? Otro tema también importante es el pago de impuestos, ¿no? La SUNAT es tal vez la institución más interesada en que los impuestos se paguen oportunamente, ¿no? Muchos contadores en la selva tienen problemas cuando trabajan en el día, ¿no? A veces tienen que cargarle a alguno de sus funcionarios que cargue la información en la noche, ¿no? O sobre todo después de medianoche, porque ahí hay mucho menos tráfico, ¿no? Ese es un tema también muy importante porque la recaudación de tributos es algo que es vital para cualquier gobierno, ¿no? El tema del gobierno digital, ¿no? O sea, la digitalización de toda la información que tenemos y que pudiese ser disponible a las entidades que tienen que gobernar, ¿no? O sea, los gobiernos locales, los regionales, el gobierno nacional. Si se dispone de información fidedigna, prácticamente eso ayuda mucho a poder enfocar una solución a un determinado problema, ¿no? Como mencioné hace un rato, el caso más palpable es la vacunación, ¿no? Bueno, también están los negocios en general, ¿no? Que básicamente es banca, pago de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Todo lo que es negocios, compra-venta, requieren pues un internet relativamente rápido, ¿no? Y el público en general, pues que es digamos, el gran usuario de consumir pues información por internet, ¿no? De usar las redes sociales y todas esas cosas a través de todos los dispositivos electrónicos que tenemos, ¿no? Los smartphones, la televisión por cable, el internet, YouTube, Netflix, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los requerimientos básicos que allá son bien notorios en la región de la selva, ¿no? Bueno, alternativas de solución, ¿no? Acá tenemos que mencionar que hay varias alternativas, ¿no? Algunas ya se están haciendo, como la vía fluvial que se está haciendo entre Yurimaguas e Iquitos, ¿no? Lamentablemente, por estos temas de la pandemia, esa cosa se ha retrasado mucho, pero ya por lo menos ya hay algo, ¿no? Acá sí quisiera hablar un tema que tal vez pueda ser tal vez pueda ser de ayuda, ¿no? Para las personas que toman decisiones, ¿no? Muchas veces las decisiones se hacen en escritorios, se hacen en ambientes, pues, que están muy lejos de donde se va a aplicar las decisiones que tomen esas personas, ¿no? Y se da el caso a veces de que la fibra óptica pasa por un pueblo y nadie se le ocurrió poner un punto ahí para poner un ADM y poder disponer de información en el sitio, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó el 2005, me acuerdo que había una Copa Davis que se hizo, no sé si es el 2005 o el 2006, pero fue una Copa Davis que se hizo en Asia, en el balneario de Asia. En esa oportunidad, pues, el Canal 7 tenía 2 flyaway, o sea, 2 equipos de satélite portátiles que se movían por todo el Perú, pues, ¿no? Y poner un equipo ahí varios días era, pues, quitar cobertura de otros servicios noticiosos y, bueno, alguien nos pasó el dato de que uno de los operadores tenía fibra óptica que pasaba por el lugar. Efectivamente, fuimos al sitio, efectivamente la fibra pasaba, pero desafortunadamente en ese momento no había un punto para un ADM, etcétera. No había forma de inyectar señal por la fibra, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que a veces se toman decisiones, no se pregunta a la gente que vive en la zona, no se tiene mucha información o sea, no se tiene información, no se recaba información, no hay data como para que la decisión que se tome sea la mejor, ¿no? Porque desgraciadamente cuando esas cosas no se hacen, corregirlas cuesta muchísimo más. Bueno, en fin, ese es un tema que por eso es que menciono que tiene que haber consenso, ¿ya? O sea, tiene que preguntarse a la gente que vive en la zona, tiene que recabarse información, ¿ya? Porque no todo es una simple cuestión económica, ¿no? Eso es algo que
que en estas zonas tan alejadas y tan despobladas, pues es algo que ahí es, la función del Estado es importantísima, ¿no? Entonces, en esto también hay zonas que tienen muy difícil acceso, ¿no? Esto va a requerir una solución a la medida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede utilizarse subsidios cruzados, como hacen en algunos sitios, ¿no? Que determinadas zonas de, digamos, económicamente boyantes pueden en alguna medida financiar las zonas muy deprimidas, ¿no? o de economía muy débil, ¿ya? Que puede ser por un tiempo mientras, mientras esto se soluciona, ¿no? Esto es algo que tiene que analizarse con mucho cuidado, ¿no? No puede ser una cosa general, tampoco indiscriminada. Tiene que hacerse en los sitios donde lo necesiten, ¿no? Bueno, tengo entendido que, no sé, el organismo que ha reemplazado a FITEL ahora está haciendo, pues hace esta labor, pero todavía por la selva no hay mucho de esto. ¿Ya? Entonces, por eso es que el próximo gobierno tiene que analizar esta alternativa, ¿no? Por ejemplo, hacer foros, convenciones, congresos, ¿no? Que puedan dar luces de las diferentes formas de atacar este problema, ¿no? Porque esto no tiene solución única, ¿no? Va a tener un tipo de solución para un determinado tipo de población, otro para otro y así, ¿no? Diferentes son las fronteras, ¿no? Los puestos en las fronteras, los controles en las fronteras, todo eso también tiene que ser analizado como parte de este problema. Ya, entre los sistemas de comunicaciones que usamos nosotros, a la fecha tenemos el satélite, ¿no? Ya como parte de empezar a atacar ¿cómo podríamos atacar esto, no? La solución clásica en áreas muy extensas de baja población es mayormente el satélite. Ese es lo que se usa en todo el mundo porque es lo más barato y rápido. Es la solución tradicional, satélites geoestacionarios. ¿Ya? Ahora está apareciendo otro tipo de satélite ya comercialmente, ¿no? Que son los satélites de órbita baja, ¿no? Que están pues ya ofreciendo servicios de internet de mucha más velocidad que lo que pueda darte un satélite en banda K, en geoestacionario, ¿no? Ese es lo nuevo, ¿ya? De eso voy a hablar un poquito más adelante. Luego tenemos las microondas. Las microondas bueno, tienen una capacidad, una velocidad de datos intermedia, ¿no? La del satélite, pues, siempre tiene alguna restricción, ¿no? Dependiendo de la banda que se use, ¿no? Las microondas también tienen la restricción que es fundamentalmente el ancho de banda. Y la solución, digamos, de gran capacidad es la fibra, ¿no? La fibra es la solución a largo plazo. Vamos a pasar a describir cada una de ellas y en lo que tiene que ver con el tema de la Amazonía. El satélite, ¿no? Los satélites, básicamente, como les he mencionado, son geoestacionarios y los satélites de órbita baja, ¿no? Entonces, la primera forma de resolver esto es alquilar capacidad. Usted alquila capacidad, contrata capacidad a los operadores satelitales, y de alguna manera tiene una estación de subida y ya está. Puede usted manejar este problema de manera muy rápida. Otro tema es el satélite propio, ¿no? El satélite propio es una aspiración de muchos colegas y otros profesionales. El problema que tiene esto es el tiempo, ¿ya? Usted tiene que o fabricar el satélite, que para ello va a tener que, como mencionaron los amigos argentinos, ellos tuvieron que asociarse con otras entidades para poder, bueno, hacer su satélite, ¿no? Eso toma algún tiempo, ¿no? Uno puede hacerlo. Otro es uno puede comprarlo. Pero igualito entra una cola de producción, ¿no? Entra una cola, una fila, donde en algún momento le dirán, ya está tu satélite. Eso puede tomar un tiempo, ¿no? Luego viene el tema del lanzamiento, ¿no? Hay que encontrar un lanzador que no tenga, pues, una cola muy larga, ¿no? También paralelamente hay que hacer el centro de control, ¿no? Y todo eso toma tiempo. Estamos hablando de años en la mayoría de los casos, ¿no?
ponte que un año hasta que te hagan el satélite, un año hasta que te lo lancen, y bueno, ya, estamos hablando con pruebas y todo, 2 años y medio, así siendo pues muy afortunado en encontrar capacidad de lanzamiento, ¿no? Ese es un tema que también hay que considerarlo, ¿no? Y esta es la típica configuración del GEO, ¿no? El GEO es un gateway, un centro donde tienes la subida y la bajada, y el haz múltiple que cubre una enorme área geográfica, y de acuerdo a eso pues se establece la comunicación, ¿no? Este es el típico esquema de los geoestacionarios. Ya, los satélites de órbita baja, ¿no? Este tema es una novedad, ¿ya? Una novedad porque hay que ver de que hace mucho tiempo el Iridium salió hace pues ya bastante, casi más de 20 años, donde no le fue muy bien económicamente, ¿no? Y eso es algo que hay que, en cualquier tipo de negocio nuevo, como el caso de estos satélites de órbita baja, la rentabilidad es lo que va a determinar si este servicio va a durar a lo largo del tiempo, ¿no? Estas cosas no se pueden saber si van a ser exitosas, sino hasta que pasa pues algunos años, ¿no? Y se ven las cifras de cuánta plata se recupera de la inversión enorme que se tiene que hacer, ¿no? En este caso, lo que tenemos ya comercialmente disponible es el Starlink de la compañía esta de Elon Musk, el dueño de Tesla, y que tiene velocidades decentes, ¿no? Por lo menos ya lo comercializan, ya están entregando los equipos en los Estados Unidos, y ya se puede decir de que esto ya existe, ¿no? Y es una realidad, y por ejemplo, tengo entendido que de los 1.600 satélites que tendría esta red, ahorita ya hay como 400, ¿no? Entonces, con 1.600 satélites ellos ofrecen 2 gigabits por segundo, ¿no? Según la legislación de nosotros, 40% es lo mínimo que hay que garantizar. Estaríamos hablando, pues, casi de 400 megabits por segundo, ¿no? Eso es mucho más de lo que muchos de nosotros tenemos en Lima, ¿no? En Lima uno se puede considerar afortunado si tiene 200 megabits por segundo, ¿no? Muy poca gente tiene, estamos hablando de personas naturales, ¿no? Muy poca gente tiene velocidades altas. Empresarialmente es otra cosa, ¿ya? Entonces, eso es algo que es una alternativa, ¿no? Podría hacerla mientras se gestiona la compra, el lanzamiento de un satélite propio, ¿no? O sea, pueden ser soluciones que pueden coexistir, ¿no? Bueno, como les repito, ¿no? Este tema es un tema que tiene que ver mucho con un tema de negocios, ¿no? Específicamente con el caso de lo que es la rentabilidad, ¿no? Eso va a depender, si es rentable, esto va a ser exitoso. Si no es rentable, sí podría ser un servicio que se apague en pocos años, ¿no? Eso solamente se va a saber con el tiempo. Y acá se tiene más o menos, esta es la fuente de donde saqué esta información, es de esta página web, ¿no? Acá está el URL, y bueno, la idea es tener, pues, en el caso de los LEO, una enorme cantidad de satélites, ¿no? Más o menos habría un centro de control por cada 2 o 3 países, ¿no? 2 países grandes o 3 países chicos, o sea habrían como 80 o 70 centros de control en todo el planeta para poder optimizar tanto la subida como la velocidad garantizada mínima para los usuarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el comercio hace todo en este enlace está un artículo que hizo el diario El Comercio de Lima sobre el sistema de Starlink y todo el tema que se está haciendo, pues, en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Aquí también he puesto dos videos, dos enlaces de los videos de YouTube sobre el Starlink. Por ejemplo, he hecho una captura de pantalla del primero de estos enlaces donde muestra la velocidad, pues, de descarga de una persona común y corriente que compró uno de estos sistemas y lo puso en el techo de su casa, ¿no?
así en la primera prueba le salió como 83.14 megabits por segundo, ¿no? Y ahí en el video hace varias pruebas, pero ya demuestra pues que esto funciona, ¿no? Que no es poca velocidad, ¿no? Es más o menos lo promedio que se tiene acá en Lima, ¿no? Entonces sí es algo que funciona, ¿ya? Y el enlace es el primero de estos, ¿ya? El otro también tiene todo el proceso de instalación, hace sus pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de satélite tiene que ser tratado con el mayor detenimiento por la nueva administración que se va a elegir pues en pocos días, ¿no? Entonces, lo más recomendable aquí es que se hagan simposios, congresos, conversatorios, ¿no? Donde todos los involucrados puedan dar su opinión, ¿no? Y donde sobre todo la gente pueda conocer, el gran público pueda conoceros sobre todas las alternativas que hay, sobre todos los problemas que se tienen, porque siempre la información, el conocimiento te da poder, ¿no? O sea, ¿poder de qué? De poder manejar tu medio ambiente, poder transformarlo, etcétera, ¿no? El conocimiento es muy importante en las sociedades, ¿no? Esto, por ejemplo, ya tiene un antecedente, ¿no? El caso fue el año 2009, cuando se eligió el sistema de televisión digital, ¿no? Fue lo más democrático que he visto en muchos años, donde todas las personas, no solamente los representantes de los tres sistemas, cuatro inclusive, porque los chinos entraron al último, mostraron sus sistemas, hicieron exposiciones, en algunos casos hizo pruebas, y el consenso de la parte de ingeniería fue el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Y lo que hizo el gobierno en ese momento fue lo que era lógico, seguir las recomendaciones de los expertos, ¿no? Y eso tal vez es lo que ha hecho que este sistema pues haya sido exitoso, ¿no? Y por eso que ya se tiene antecedentes de que la mejor forma de tomar una decisión es pedirle a todos los involucrados que den su opinión o popularizar el conocimiento para que mucha gente ya no se base en suposiciones, sino en hechos, ¿no? Las microondas, ¿no? Entonces, en el caso de Iquitos, hay dos redes que llegan, ¿no? Dos redes que llegan y, bueno, lamentablemente, pues la microonda tiene una tremenda limitación que es el ancho de banda, ¿no? Las bandas ya están definidas, ya las modulaciones están definidas, no se puede, si se incrementa la constelación, la microonda no puede, pues, ponerse a mucha distancia. Todo eso es un tema, pues, que son leyes físicas, ¿no? Eso no hay nada que hacer. Entonces, todo eso son limitaciones que hacen que las microondas, pues, sean para una capacidad intermedia en lo que es velocidad, ¿no? No pueden manejar velocidades demasiado altas. No podrían mandar en una red 30 gigabits por segundo, ¿no? Tal vez con un diseño pues ad hoc se podría llegar a 10 gigas, ¿no? Utilizando 3 bandas por lo menos y con doble polaridad, pero como les repito, eso es bien poco para los requerimientos de velocidad que se tienen ahora con todos los servicios y redes sociales que manejamos, ¿no? Entonces, esta es una buena solución mientras se despliega la fibra óptica, ¿no? O sea, mientras no llegue la fibra, la microonda puede ser una solución, digamos, importante, ¿no? Luego los equipos pueden reutilizarse en otras, en futuras expansiones o sencillamente mantenerlo como un backup, ¿no? Para una situación de emergencia. Este es un típico enlace de microondas. Este es una vía, un transmisor, su línea de transmisión, sus antenas. Después la recepción y la data que entra se tiene al otro lado, ¿no? Ese es el esquema básico. La fibra óptica, ¿no? Entonces, definitivamente la mejor solución a mediano y a largo plazo. Eso no tiene punto de comparación por la enorme capacidad de transmisión de datos que tiene la fibra, ¿no? Ahora se puede usar multiplexación por lambda,
sea, por longitud de onda, y se puede, pues, una sola fibra mandar, pues, 40 landas, etcétera, ¿no? O sea, se puede hacer un montón de cosas con la fibra. El tema de la fibra siempre es el despliegue, ¿no? Ahora, lo ideal es la red subfluvial, o sea, que tiene que ir por algún río. Primero porque no impactas demasiado el medio ambiente, no hay mucho problema por el tema de conseguir los permisos ambientales, etcétera. Es la solución, pues, es la solución que ya algunos países de Sudamérica están usando, ¿no? Esto ya se ha hecho en Centroamérica y sí funciona. En otros países también es de uso, digamos, relativamente común, ¿no? ¿Y por qué es la solución también más fácil, ¿no? El tema siempre que hay que considerar es los puntos de derivación, ¿no? O sea, en qué sitios vamos a dejar puntos para que los pueblos que están a la orilla del río puedan interconectarse, ¿no? Porque es lo más triste es que pase una autopista o que pase algún medio de comunicación y en tu pueblo no pare. Eso es lo más triste porque vas a depender de otra forma de comunicarte para llegar al sitio donde sí haya un punto de ingreso a la fibra, ¿no? Por eso que aquí es importante la data, ¿no? La data es importante saber no solamente la población, saber las actividades de la zona, en fin, ¿no? Tomar todos los parámetros para que la decisión que se tome sea la más adecuada, ¿no? Y no digamos, no sencillamente dejar a una zona por lo que muy poca gente vive ahí, ¿no? Y sencillamente pasa nomás, ¿no? Eso tiene que ser muy merituado y, como les repito, ¿no? Con el caso de la televisión digital, fue exitosa la toma de decisión por lo que todos los involucrados dieron su opinión y la gente se instruyó sobre este tema, ¿no? Aquí, si se pudiera hacer lo mismo, sería lo ideal, ¿no? Ese es en el caso de la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica es básicamente luz que va sobre una fibra, hay monomodo, multimodo, o sea, eso para grandes distancias el monomodo es la solución. Bueno, y este es algo ya que se conoce muy bien, ya en toda la costa y en bastantes sitios de la sierra tenemos una dorsal de fibra, o sea que este es un tema bien conocido y sabemos pues de que también hay un proyecto que se está haciendo en la selva para llevar por vía subfluvial la fibra óptica entre Yurimaguas y Nauta. Entonces, como les repito, ¿no? El despliegue es el problema, ¿ya? En caso de las redes subfluviales hay toda una tecnología, ¿no? En el Perú hay un proyecto en ejecución para unir Yurimaguas y Nauta con una red subfluvial. De Nauta a Iquitos sí hay fibra. Entonces los puntos de derivación probablemente tendrán, como mencioné hace un rato, que ser seleccionados más con criterio social que económico, ¿ya? Esto tal vez sea un poco difícil de entender en esta sociedad de libre mercado, pero a veces pues no hay otra, pues, ¿no? O sea, si ahí hay una clínica, una posta médica, sería realmente penoso que no tuviera conectividad, una buena velocidad, ¿no? Eso por el tema del retorno a la inversión, ¿no? Dado que en algunos casos la recuperación de la inversión puede ser muy larga o inclusive puede ir a pérdida, ¿no? Este tema es donde el Estado pues, podría apoyar, ¿no? A través de los organismos como el PITEL, que ahora tiene otro nombre, podría perfectamente ayudar en este tema, ¿no? Este es el proyecto de fibra óptica que se está haciendo en la selva, ¿no? Tengo entendido que se ha parado por el tema de la pandemia, ¿no? Acá está la fuente, donde pueden ustedes tener mayor información sobre esta fibra, ¿no? Entonces, hay todo un tema de cubrir esto. Yo me acuerdo que esto es algo que, este es un digamos, deseo regional de que toda esta zona del río Putumayo tenga, pues, conectividad, ¿no? O sea, no solamente por temas de seguridad nacional, sino por temas de narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico, de desarrollo, de educación, es que toda esa zona, y ahí se puede hacer subfluvial, porque se puede llevar por el río toda la microonda, porque todos los pueblitos
Huepi, El Estrecho, todos esos pueblitos tienen, están a la orilla del río, ¿no? El río Putumayo. Entonces, esa zona es ideal como para el tendido de fibra, ¿no? Esa zona la visité el año 2005, me acuerdo. 2000, sí, 2005 fue que andamos por allá, ¿no? Es interesante y es una frontera enorme la que hay que cubrir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en algún momento va a haber un ferrocarril desde la costa hasta Iquitos? ¿O qué pasa si va a haber línea de alta tensión entre, digamos, las centrales que hay en Amazonas o San Martín hasta Iquitos? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es utilizar el derecho de vía en el caso de una vía férrea o de una carretera y poner la ductería para que la fibra también pueda ir por ahí, ¿no? Eso sería un backup ya a la ruta fluvial. Eso, como esto es algo que puede demorar mucho más tiempo, tal vez 5 a 10 años en que se haga algo así, entonces habría que ya planificarlo para que la carretera o el ferrocarril también transporten la fibra, ¿no? Igual si se hace, por ejemplo, una red eléctrica de alta tensión, la tecnología de fibra sobre la línea de guardia pues es ampliamente conocida y podría también usarse para llevar fibra como backup, ¿no? O sea, que se hagan las dos, se haga una de ellas. Esto sería un backup hacia la ruta subfluvial. En el caso de la fibra óptica, hay un caso como es el de la central de Sangabán en Puno, que tiene fibra por la línea de guardia, ¿no? Igual sé que a Manaos también están llevando fibra por la línea de guardia en Brasil, ¿no? Ahora como opinión, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros los ingenieros a veces llamamos un problema que no solo tiene una solución, sino existen varias. ¿Ya? Entonces, tal vez la solución tenga que ir por una mezcla entre el satélite para las zonas que son pues muy alejadas mientras llegue la microonda o la fibra, ¿no? Y definitivamente las zonas de difícil acceso pues probablemente van a tener que seguir con satélite, ¿no? La fibra óptica va a ser la solución ideal para ciudades medianas y grandes, ¿no? Naute, Quitos, por ejemplo, se puede llegar hasta Caballococha con fibra por el río, ¿no? No habría problema. Hay una red de microondas que se pasaría a ser como una especie de backup, ¿no? O que podría de repente soportar estaciones bases celulares para que, bueno, la cobertura por el río sea, pues, sea buena, ¿no? Entonces, la red de microondas se puede usar como red de distribución para los puntos hacia donde todavía no hay fibra, ¿no? O sea, hasta donde llegue la fibra, de ahí se alimenta una microonda que puede ir a un poblado o a varios poblados, ¿no? Mientras llegue la fibra, ¿no? Entonces, lo más recomendable tal vez sea que, esta es una sugerencia, pues es mi opinión, de que el MTC, en colaboración, por ejemplo, con el capítulo de Ingeniería Electrónica, y las universidades que tengan, pues, telecomunicaciones, electrónica, ¿no? Realicen eventos conjuntos donde se inviten especialistas, proveedores internacionales y, en general, gobiernos regionales, a las partes interesadas en esto para que puedan no solo dar su opinión, sino también adquirir conocimiento sobre estas tecnologías, ¿no? Eso es lo que podría yo hablar respecto a este tema de la selva, ¿no? Ok. Si hubiera alguna consulta, pregunta. Claro, estaba esperando que indiques que habías concluido. Ok, ingeniero Marcelo, pues ha sido bastante interesante esas lecciones personales, aprendidas, como tú lo has dicho, de haber trajinado por esas zonas, haber conocido en vivo e en directo. Como digo, uno no solo lo ha vivido, sino lo ha sentido. La problemática de la conectividad o de las comunicaciones en la selva peruana. Efectivamente, hay una serie de preguntas e interrogantes que surgen. A ver, vamos a avanzar con la primera de ellas. Has comentado dentro de tu exposición que normalmente hay una serie, no solo el actual gobierno, sino todos los gobiernos en general, desde hace varios años atrás, o que tal vez muchos años atrás, se han un poco descuidado o olvidado de la conectividad, ¿no?
a la selva. ¿Cuál crees tú que ha sido el motivo de esto, de esta problemática? ¿Por qué ese olvido consecutivo, ¿no? Continuado hacia los temas de la conectividad en telecomunicaciones hacia la selva peruana? Bueno, en mi opinión, Adelante. ¿no? El mayor Sí, sí. problema siempre es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento, y el mirar cifras y no darse cuenta que ahí hay personas, pues, ¿no? Que son compatriotas que viven en condiciones a veces muy distintas a las que tenemos nosotros acá en la costa, ¿no? Y ese es pues uno de los principales problemas de un país subdesarrollado. En un país desarrollado tú te vas a cualquier pueblito y este tiene buena pista, buen hospital, buen colegio, buena comunicación, hay supermercados. Acá no es así. Si no te vienes a la costa y a las ciudades grandes, prácticamente no tienes nada. Entonces, parte del proceso de desarrollo de una sociedad es la interconexión, ¿ya? Y yo pienso que mucho ha sido el tema de desconocimiento, ¿ya? Mucha gente solo va en las épocas de elecciones a ofrecer, va a arreglar todos los problemas, pero una vez que están en el poder, pues una cosa es lo que tú prometes y otra cosa es lo que tú puedes hacer, ¿no? Y muchas veces se levantan expectativas en la población que no se cumplen, ¿no? Y todos dicen lo mismo, ¿no? Sí, vamos a conectar, vamos a hacer, pero nunca se hace. O se hace pues en periodos muy largos y como podríamos decir con una lentitud pues muy grande, ¿no? Tal vez sea un desconocimiento, ¿no? Uno no quiere aquello que no conoce. ¿Ya? Y si tú conoces la selva, andas por ahí y ves lo maravillosa que es lo afortunados que somos de vivir en un país que tiene pues tantos microclimas, que tiene la variedad de frutas, la variedad de climas que tenemos acá, pues somos un país bendecido, pero lamentablemente no lo aprovechamos. Tal vez si los políticos tuvieran pues mayor conocimiento de estas zonas, miren, ustedes pueden entrar al Google Earth y pueden ver en la frontera, en la zona del río Putumayo, pues la enorme cantidad de sembríos, que ya ustedes se darán cuenta de qué tipo de sembríos son, ¿no? Y eso es visible, no hay que tener un satélite espía ni nada, ¿no? Sencillamente está a la vista. Así como la depredación que se hace en Madre de Dios, uno la ve en el satélite, en las fotos de Google Earth. Y eso es algo pues que demuestra pues que cuando no hay presencia del Estado, ¿quiénes lo ocupan? Obviamente pues las entidades que están al margen del Estado, ¿no? Y si eso se deja, no solo la tala ilegal, sino también el narcotráfico van a arrasar toda esa zona. Es cuestión de tiempo nada más. Pero en fin, eso como les digo, es una cuestión de quienes nos gobiernen ahora en este nuevo periodo, ¿no? Vale. Dentro de tu exposición indicaste también que había que ver los temas económicos. En tu opinión, ¿tú consideras que son rentables las comunicaciones hacia la selva, para la selva? Aquí el Estado tiene que entrar a tallar, ¿ya? Aquí sí se justifica algún tipo de ayuda, ¿no? Algún tipo de ayuda se justifica porque, desgraciadamente, si se lo deja exclusivamente al tema de rentabilidad, no se va a hacer nada. Entonces, el Estado es con su papel de, digamos, de directriz que tiene, pues tiene que encontrar alguna forma para que la inversión, por lo menos inicial, pues tenga que ser de alguna manera ayudada por el Estado, ¿no? Tal vez la palabra subvención suene feo, ¿no? Pero tal vez lo único que se puede hacer en algunos sitios sea subvencionar eso, ¿no? Por una cuestión de seguridad, en toda la frontera del río Putumayo, eso debería, en mi opinión, ser prioridad. Todos esos sitios deberían tener, ahorita satélite. Mientras llega la fibra, mientras llegue eso, siquiera tener su satélite para poder tener no solamente presencia. Nosotros, cuando estábamos en el IRTP, pudimos ver pues de que muchas zonas, sobre todo en zonas de la selva, el idioma se hablaba mejor porque la gente pues ya te veía televisión peruana, ¿no? Anteriormente, ¿qué se veía? Televisión colombiana, televisión brasilera. Ya, ahora siquiera ya tenemos, eso se nota, es medible. Vale, vale. Paso la posta al ingeniero Carlos Chancafe para
sus preguntas del caso. Adelante, Carlos. Gracias, Paul. Agradecer al ingeniero Marcial López Tafur por su excelente exposición. Yo tengo solamente algunas preguntas, el cual me gustaría hacerle, ingeniero. Usted habló sobre unas redes de microondas que se han instalado para llegar para el tema de Iquitos. ¿Qué ha pasado con estas redes de microondas que llegan a Iquitos particularmente? ¿Nos puede dar alguna luz sobre eso? Sí, he conversado con colegas que trabajan en estas empresas que operan estas dos redes y todos me dicen de que la demanda de velocidad es tanta que el diseño que ellos hicieron fue sobrepasado al mes. Al mes de lo que ellos instalaron ya prácticamente estaban a full. ¿Ya? Entonces, claro, conseguir fondos, hacer upgrades y mejoras toma su tiempo, pues, ¿no? Están haciendo mejoras, pero es realmente poquísimo lo que se puede hacer, ¿no? Ok, Poquísimo lo que se puede hacer. Para vos para vos está bien, pero para Data sí es un problema. ok, entiendo. También usted habló de una opción subfluvial. ¿Es la única que usted recomienda para la selva? No, sería la primera mientras no haya una carretera o una línea de alta tensión, ¿no? Es la única forma porque es fácil de conseguir los permisos, porque no impacta sobre el terreno, son barcos especiales que hacen la zanja, ponen la fibra, anclan la fibra, entonces relativamente no impactas con el medio ambiente, ¿no? O sea, el Ok, impacto del medio ambiente es mínimo. ok, y en el tema de costos, el costo de la fibra, eh, ¿no es mucho más caro en ese Sí, sentido? es más costoso, pero no hay otra, pues, tiene que hacerse, ¿no? Ok, No hay otra, porque no hay otra forma, ¿no? Ni el satélite ni la microonda lo van a resolver, va a tener que ser la fibra. O sea, es un gasto desgraciadamente necesario. ok, por mi parte, no hay más preguntas, ingeniero Marcial López. No sé si Paul tenga alguna pregunta adicional para terminar esta conversación. Hola. Sí, Paul, te escuchamos. No, estoy esperando que ibas a hacer una pregunta más. Parece que No, así has no, quedado. sí, Ok, no, yo por mi parte no tengo ninguna otra pregunta. vale. Más bien, si tienes Ok, tú alguna otra. sí, sí, hay varias preguntas acá para hacerle al ingeniero Marcelo López. El último de su exposición comentó que claro, el modo tradicional de poner un satélite era los geoestacionarios, órbitas más altas, 35.000, 36.000 kilómetros de la Tierra. Pero también hoy día estaba en una nueva modalidad, una paita satelital de colocar satélites en órbita baja. Naturalmente se necesita mucho más cantidad de satélites. Un poco, no, claro, lo tocó muy así tangencialmente, pero a ver, hoy día, en estos momentos, para que un poco nos dé un mayor luz, ¿cuál es la gran diferencia entre una solución geoestacionaria y una solución de satélites de órbita baja? A ver, adelante, Marcel. Bueno, la geoestacionaria tiene la ventaja de que puede ser propia, ¿no? Uno puede construir o comprar el satélite y, bueno, y posicionarlo en la posición orbital que tengamos como nación, ¿no? Eso es un tema que se ha hablado en un foro anterior acá en el colegio y está perfectamente justificado, ¿no? El tema es cuánto tiempo se demora, ¿no? En hacer eso viable. En el interín podría, por ejemplo, utilizarse la red esta de satélites LEO para dar conectividad, pues, de repente antes de septiembre, porque si el servicio ya está operativo en Perú, perfectamente se podrían poner esto en muchos colegios, en muchas instituciones, en los puestos fronterizos, en los puestos no solamente de la Fuerza Armada, sino también de la policía, fiscalías, Poder Judicial, etcétera, ¿no? Se podría rápidamente implementar mientras se pueda tener una opción de satélite propio, por ejemplo, ¿no? Claro, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Eso es algo que, por eso digo, lo mejor sería involucrar a todas las personas que tienen que ver con esto, hacer varias reuniones de diferentes niveles, tipos, para que las personas, no solamente los que toman decisiones, sino también el gran público, tenga ideas de lo que se va a hacer, ¿no? Y con eso, pues, eso facilita la vida a todo el mundo. La concertación, el reunirse, conversar sobre estos temas,
no solamente genera conocimiento para las personas comunes y corrientes, sino también permite que la decisión se tome con un criterio mucho más amplio, ¿no? Para las personas que tienen que hacer esa toma de decisión, ¿no? Vale. Bueno, el tiempo siempre es un poco, en estos casos, Sí, complicado. en la televisión es así. Nos gana el tiempo. Pero de todas formas, he visto dentro de tus características y tus cualidades, eres también docente universitario. Este programa también lo ven los estudiantes o los que están ya por salir a la vida laboral, ya los que están a buena cuenta los egresados o casi egresados, además de los ingenieros y todos los colegas acá del capítulo de electrónica y telecomunicaciones. Un mensaje de tu lado como docente universitario en esta visión holística para darles en mi punto de vista, un compromiso, porque efectivamente un joven que sale con esas ansias de aprender, ansias de servir a su país, que tiene aquí para mí una oportunidad enorme de poder trabajar en beneficio del país. Pero igual, a ver tus palabras, Marcial, en ese aspecto. Ya, tal vez una cosa que debería indicar es que electrónica y telecomunicaciones son de las carreras menos promocionadas que hay, ¿no? Se promocionan otras, pero en un estudio que publicó el diario El Comercio hace cuestión de un mes, salió que telecomunicaciones es la tercera profesión mejor pagada. Primero estaba medicina, segundo agronomía y tercero venía ingeniería de telecomunicaciones. Y eso que a veces los chicos prefieren pues otras opciones de otras carreras, ¿no? De ingeniería, porque las consideran, no sé, pues más rentables tal vez, pero las telecomunicaciones pues tiene una ventana de oportunidades enorme, ¿no? Y también la electrónica, pues, ¿no? Entonces, tal vez el mejor mensaje que les pueda decir es traten de sumarse a este esfuerzo, pues, de democratizar las comunicaciones, llevándolas a todas partes del país, ¿no? Y eso se requiere gente, ¿no? Pensar de que para ser un buen ingeniero de comunicaciones, pues también tienes que andar, pues, por la sierra, por la selva, ¿no? Por las zonas difíciles y conocer a tu país, ¿no? Para que puedas amarlo más y puedas aportar todos los conocimientos que, que llevas de la universidad a la vida real, ¿no? Tal vez esa sea el mejor hándicap para las nuevas generaciones de ingenieros, ¿no? Vale. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero Marcial López Tafur, por todas estas lecciones aprendidas, en verdad que parte de su vasta experiencia son bastante necesarias para el desarrollo de nuestro querido Perú. Sobre todo ahora que estamos bueno, se le dice sociedad del conocimiento. O sea, todo esto lo que estamos comentando, estas de repente falencias o faltas de conectividad, son también una gran oportunidad, un gran reto, un gran desafío, ¿no? O sea, todo esto se convierte en un gran desafío para efectivamente las jóvenes generaciones, ¿no? Las generaciones de edad intermedia, bueno, y nosotros que estamos un poco más ya expertos en estos temas. Yo tengo siempre una idea personal de que las telecomunicaciones es una carrera transversal, que está inmerso en todos los campos de la vida del ser humano. Y eso también es una gran oportunidad y también un gran desafío para todos los que nos dedicamos a las telecomunicaciones. Buscar en este caso la conectividad más amplia de nuestro país. Agradecerte nada más y comprometerte para una futura, ¿no? un futuro evento con tu presencia acá, para siempre va a ser bienvenida, y agradecer por compartir ese espíritu altruista de compartir conocimientos. Muchas gracias, ingeniero Hola, Marcelo gracias a López. ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Devuelvo las últimas palabras para el ingeniero Carlos Chancafe para que nos comente los siguientes eventos que vamos a realizar en el capítulo de Ingeniería Electrónica. De mi lado, Gracias, muchísimas Paul. gracias a todos. Buenas noches. Adelante, Carlos. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Volver a agradecer al ingeniero Marcial López Tafur por esta conversación que hemos tenido el día de hoy, ilustrándonos un poco sobre estos temas. Solamente indicarles que el capítulo de Ingeniería Electrónica está lanzando en los siguientes días y lo vamos a estar publicando por medio de nuestras redes sociales del capítulo de Electrónica, el curso llamado 5G
conceptualización y retos para su implementación. Es un curso de una duración de 27 horas, va a tener 9 días, 3 horas diarias, y esperamos que los ingenieros colegiados nos acompañen en este curso. Es un curso dirigido exclusivamente para ingenieros colegiados. No se olviden también de que este programa La Hora I es un programa semanal, es decir, por favor, síganos toda la semana y véanos todas las semanas. Con nuestro programa se está lanzando todos los viernes a las 8 de la noche. Y por favor, les pediría que nos siga y siempre nos vea, porque siempre tratamos temas de actualidad, como que hemos tratado hoy día con el ingeniero Marcial López Tafur. Sin más que decirle, agradecer nuevamente al ingeniero Marcial López Tafur por su tiempo y por todo lo que nos ha expuesto el día de hoy, y despedirnos de toda la teleaudiencia, y simplemente, como venimos diciéndolo en todas nuestras actividades, esta pandemia no termina, quédense en casa, cuídense, que hoy estamos para cuidarnos, para poder seguir encontrándonos siempre en todas nuestras actividades del capítulo. Un fuerte abrazo a la distancia y muy buenas noches a todos ustedes.